Se lanzaron promesas, se publicaron cronogramas y se diseñaron mapas, pero las cargas de gas natural licuado aún se manipulan de forma tradicional. La demanda en Asia crece con fuerza, mientras que Estados Unidos busca aumentar sus exportaciones. Sin embargo, cada aspecto, desde la capacidad de los puertos hasta los plazos de licuefacción y las rutas de transporte, está siendo analizado con lupa. Los compromisos políticos anunciados en público se quedan en simples discursos, sin transformarse en proyectos energéticos tangibles. En el mundo de los negocios las reglas son claras, se piden fechas concretas de entrega, volúmenes definidos y precios establecidos. Si no hay respuestas firmes para estas tres exigencias, las presentaciones lucen atractivas en pantalla, pero el mercado no las traduce en valor. Para entender la situación hay que comenzar por la capacidad. La exportación de GNL depende de tres pilares: producción y suministro de gas, trenes de licuefacción y buques metaneros capaces de transportar a largas distancias desde los puertos. En Estados Unidos, cada vez que entra en funcionamiento un nuevo tren, la capacidad medida en MTPA se incrementa. No obstante, este proceso es gradual. Una planta empieza a despachar cargamentos tras su construcción, la fase de pruebas y el enfriamiento de los sistemas. Incluso con una fecha de arranque definida, el flujo estable tarda meses en alcanzarse. Por eso, la demanda inmediata de Asia solo se cubre parcialmente. No se trata de errores de gestión, sino de la naturaleza misma de la infraestructura energética. La idea de decidir hoy y enviar mañana no es viable ni siquiera en la industria petrolera, y mucho menos en la del gas natural licuado. El segundo componente es el transporte marítimo. Los barcos de GNL requieren operar a temperaturas extremadamente bajas, lo cual limita la disponibilidad de naves aptas. La cantidad de buques disponibles y la velocidad con que se asignan determinan las rutas comerciales. Un cargamento con destino a Asia implica trayectos más largos que uno hacia Europa. Si se utiliza el Canal de Panamá, las reservas deben gestionarse con semanas de anticipación. Tras la sequía, el nuevo sistema de asignación de tránsitos convirtió el cruce en un asunto de economía de capacidad: quien asegura un espacio paga más, y quien no, enfrenta incertidumbre. En ambos casos, la rapidez de los envíos a Asia queda restringida. Aunque los puertos receptores tengan infraestructura de regasificación suficiente, los cuellos de botella durante el trayecto reducen los volúmenes que llegan. El tercer factor es el precio. Cuando la diferencia entre el índice europeo TTF y el asiático JKM se estrecha, el mercado muchas veces favorece enviar las cargas a Europa en lugar de Asia. Esa variación no es solo un dato numérico, modifica la ruta elegida por los capitanes, las gestiones de los corredores y los planes de los compradores. Así, incluso si Asia demanda más, la señal que emite Europa en ocasiones resulta más fuerte. En la práctica, lo firmado en acuerdos queda en segundo plano frente a la realidad del mercado. Lo que aparece como ganancia en gráficos digitales se traduce en arbitraje al pie del muelle. Esa es la dinámica del comercio, clara, directa y sin necesidad de interpretaciones. En el plano político, frases como «se han acordado grandes volúmenes» funcionan como titulares potentes para la administración estadounidense. Pero los compradores asiáticos saben leer el lenguaje de los negocios. Si no hay contratos a largo plazo, condiciones de entrega bien definidas, fórmulas de indexación de precios y cláusulas de flexibilidad, cualquier cifra anunciada no pasa de ser retórica electoral. La verdadera capacidad se mide en calendarios de licuefacción, donde cada tren tiene riesgos, retrasos y procesos técnicos propios. Por eso, cuando en una reunión se mencionan cifras multimillonarias, las empresas de Asia primero revisan fechas de operación, después la disponibilidad de gasoductos y finalmente la logística de barcos. Si los tres factores no coinciden en un mismo punto, las compras se realizan poco a poco. La cultura energética de Asia ya refleja esa gradualidad. Japón opta por contratos extensos, con cláusulas que aportan flexibilidad y seguridad de suministro diversificada.
Corea del Sur usa el GNL como base de su mezcla energética y planifica cargamentos priorizando la estabilidad eléctrica. China combina contratos spot y de mediano plazo, aprovechando diferencias estacionales de precios. India, en cambio, centra su atención en mantener la accesibilidad de precios, con especial sensibilidad a las condiciones de crédito y al tipo de cambio. El hilo común es claro: lo que buscan es certidumbre y entregas concretas, no discursos. ¿Y qué ocurre dentro de Estados Unidos? Las inversiones en plantas generadoras a gas se multiplican, mientras que los centros de datos, grandes consumidores de electricidad, buscan expandirse. Esto eleva el valor interno del gas, encareciendo su costo de oportunidad para quienes exportan. Al mismo tiempo surge un dilema en presupuestos y financiamiento: la tensión entre la expectativa local de contar con gas barato y la presión de contratos externos. Esto influye tanto en los precios como en las iniciativas de ampliar capacidad. En un escenario de fuerte demanda interna, competir con precios atractivos para exportar se vuelve cada vez más difícil. Entonces, ¿por qué las metas demasiado ambiciosas terminan jugando en contra? Pongamos un ejemplo práctico. Si un país quiere importar entre 15 y 20 millones de toneladas extra de GNL cada año desde Estados Unidos, estaría requiriendo la capacidad equivalente a una planta de licuefacción de tamaño medio. Construir y poner en marcha una instalación así lleva varios años, con fases de ingeniería, adquisiciones, construcción, EPC, permisos ambientales, estructuras marinas, conexiones portuarias y obras de integración con plantas locales. No es un calendario político, es un calendario industrial. Por eso, las frases sobre grandes volúmenes inmediatos casi siempre responden más a presentaciones políticas que a realidades logísticas. Si miramos de nuevo el precio, el arbitraje es clave. Cuando la brecha entre el índice JKM asiático y el TTF europeo se reduce, la distancia de envío y los costos de tránsito se convierten en el factor decisivo. Si las tarifas de reserva o los tiempos de espera para cruzar el Canal de Panamá aumentan, enviar carga a Asia puede volverse menos atractivo en comparación con Europa. En este escenario, los cargamentos se desvían hacia Europa y los volúmenes comprometidos en Asia se quedan solo en el papel. Tener alta demanda en un lado no es suficiente. Esa demanda debe garantizar un mejor netback a través de los puertos y el transporte. El netback se define simplemente como el precio de llegada menos los costos de transporte y la prima de riesgo. Esta ecuación funciona de manera independiente a los eslóganes. Si preguntas dónde encajan las tarifas en este panorama, forman parte de la capa de precios. Los aranceles de Estados Unidos endurecen el entorno comercial en general, introduciendo costos adicionales e incertidumbre en los flujos de importación y exportación. En lo que respecta al GNL, los aranceles pueden afectar no solo a la molécula de gas en sí, sino también a los costos asociados de equipos, servicios, financiamiento e incluso la cadena de servicios portuarios. Esto crea un entorno en el que el costo total de entrega cambia constantemente, dificultando asegurar los cargamentos. Las tensiones diplomáticas también añaden una prima de riesgo implícita. El comercio pone precio a cada riesgo. ¿No está Estados Unidos aumentando su capacidad? Por supuesto que sí. A medida que nuevos trenes entran en operación, la capacidad medida en MTPA aumenta. El ejemplo de Corpus Christi Etapa 3 es una prueba clara. Otros grandes proyectos también avanzan según lo programado. Sin embargo, todos comparten un mismo destino: asumir que todo el volumen irá directamente a Asia en cuanto entren en operación no es realista, ya que también existe demanda en Europa al mismo tiempo. Los niveles de almacenamiento, las condiciones climáticas, los calendarios de mantenimiento nuclear, la producción hidroeléctrica, los precios del carbón y el índice del petróleo son solo algunos de los parámetros que determinan hacia dónde se dirige la carga. Tener nueva capacidad no significa automáticamente un objetivo Asia, significa simplemente más opciones. Simplifiquemos también la estructura contractual desde el lado del comprador.
En los contratos de GNL a largo plazo, los precios suelen estar vinculados al petróleo o a fórmulas híbridas. Las cláusulas de flexibilidad y las disposiciones de reventa son fundamentales. Los grandes compradores en Asia buscan cierto nivel de flexibilidad en sus portafolios, lo que reduce las pérdidas del tipo úsalo o piérdelo y, en ocasiones, permite redirigir cargamentos a terceros mercados. Declaraciones políticas como «nos lo llevamos todo» se traducen en el lenguaje contractual como participación escalable más flexibilidad. Por eso, cuando se mencionan volúmenes altos, los compradores profesionales primero revisan la fórmula, después la flexibilidad de entrega y, finalmente, las disposiciones de destino. Cuando la demanda interna, la competencia externa y la matemática de precios se cruzan, surgen dos equilibrios difíciles para Estados Unidos. El primero, mantener la competitividad de sus exportaciones de GNL mientras crece el consumo de gas en plantas eléctricas e industrias. El segundo, diseñar una estrategia energética que genere superávit para el tesoro público. La respuesta al primero está en infraestructura y eficiencia. Con puertos digitalizados, la planificación del transporte se acelera y disminuye la incertidumbre en los envíos, lo que convierte al GNL en un producto más predecible. La respuesta al segundo depende de precios claros y estabilidad. Cuando la política comercial avanza un paso y retrocede otro, las inversiones tienden a retrasarse. Normas estables, excepciones programadas y un plan de capacidad a largo plazo son los regalos más valiosos para el mercado. ¿Por qué Asia busca proveedores fuera de Estados Unidos? Porque la seguridad de las redes eléctricas no se puede garantizar sin diversificación. Países como Qatar y Australia ya son pilares de la oferta de GNL. Estados Unidos crece gracias a su flexibilidad y a ventajas de precio. Durante épocas de exceso de oferta, si los precios en Asia se igualan con los de Europa, los cargamentos pueden desviarse ocasionalmente hacia Europa. Durante periodos de escasez, Asia puede verse obligada a pagar precios más altos. En esta dinámica, un simple mensaje político como «entréguenos todo» no puede cumplirse, porque las rutas comerciales no funcionan de esa manera. Aclaremos algo al público. La frase «hay palabras pero no acciones» no es una reacción emocional, es la consecuencia natural de cómo funcionan las cosas en la práctica. Cuando la administración estadounidense anuncia un acuerdo como un triunfo político, el mercado lo compara con la lista de entregas reales: número de barcos, espacios en puerto, reservas del Canal de Panamá, fechas de inicio de licuefacción, tarifas de transporte y precios de llegada. Si uno solo de estos elementos falta, la perspectiva completa cambia. Por eso la frase «ganamos» no genera más que ruido en el mercado. Para quienes se pregunten ¿qué debe hacerse? Mantengamos el mapa de ruta simple. El primer paso es evaluar con realismo la capacidad. ¿Cuándo entrará en operación cada MTPA? ¿Qué puertos y cadenas logísticas son compatibles? ¿Cuántos buques de GNL se asignarán regularmente? ¿En qué rango de precios es razonable elegir entre el Canal de Panamá o el Cabo de Buena Esperanza? Todas estas preguntas pueden responderse de inmediato. El segundo paso es reflejar el impacto de la diferencia TTF-JKM en el lenguaje de la política. En lugar de decir «Asia bajo todas las condiciones», hay que crear contratos flexibles con cláusulas técnicas como «Asia si el diferencial está en este rango, de lo contrario, Europa». El tercer paso es aclarar el equilibrio entre consumo interno y exportaciones. Si se reconoce que los proyectos de plantas de energía a gas y las exportaciones de GNL se alimentan de la misma fuente, las inversiones en producción y transmisión pueden aprobarse más rápido. También debe mantenerse el realismo en materia de aranceles. Si los aranceles estadounidenses generan presión de costos en equipos y servicios energéticos, el costo total de entrega aumentará aunque la molécula de gas sea barata. Si los calendarios de impuestos y aranceles cambian varias veces al año, el sector privado adoptará una postura de espera, lo que se traduce en menos contratos y más retrasos.
La diplomacia energética requiere un marco organizado antes que grandes discursos, reglas claras, cronogramas definidos y ausencia de costos sorpresa. Bajo este escenario, compradores y vendedores pueden planear a largo plazo. Desde la perspectiva asiática, la respuesta a la pregunta, ¿debe aumentar la participación de Estados Unidos en el mercado de GNL? Es sí, pero con reglas de portafolio, sin depender de una sola fuente, equilibrando con Europa y otros proveedores. Así se reducen las interrupciones de suministro eléctrico y se limitan los choques de precios. De igual forma, para Estados Unidos, buscar una mayor participación en Asia es una meta inteligente, pero debe escribirse teniendo en cuenta la realidad de los puertos y la logística marítima. Cuando las declaraciones ambiciosas se alinean con planes de entrega concretos, se genera confianza en el mercado. Y la confianza es el reductor de costos más barato en la industria energética. Completemos el panorama en la última sección. La demanda en Asia está creciendo. La capacidad en Estados Unidos se expande. Europa a veces ofrece mejores precios. La incertidumbre en el Canal de Panamá persiste. Y dentro del país aumenta el interés por nuevas plantas eléctricas. Cuando estas 5 frases se colocan lado a lado, el resultado no es una gran victoria de golpe, sino un avance constante, paso a paso. El comercio de GNL no es una feria de exhibición. Se trata de puertos, barcos e ingeniería de licuefacción. La física es la que manda. Quienes aceptan esta realidad logran sus objetivos, quienes no, se quedan mirando la pantalla mientras pierden el muelle. En diplomacia energética no se necesitan palabras fuertes, sino un plan sólido. Ese plan se escribe con cronogramas de capacidad, flexibilidad en rutas comerciales, gestión de diferenciales de precios y equilibrio en el mercado interno. En tu opinión, ¿cuál es el ajuste más crítico para un flujo más equilibrado de GNL entre Estados Unidos y Asia? Términos de entrega flexibles vinculados al diferencial TTF-JKM o garantías a largo plazo de espacios para GNL en el Canal de Panamá. Esperamos tus comentarios. Al suscribirte y activar las notificaciones, recibirás actualizaciones el mismo día sobre nuevos cronogramas de trenes de licuefacción, noticias portuarias y cambios en los diferenciales de precios, todo explicado en lenguaje sencillo, junto con nuestro análisis sobre el mercado y sus implicaciones comerciales.